ahora mismo, mientras ves este video, hay un tubo enterrado en el fondo del océano, más o menos del grosor de una manguera de jardín, que está transportando literalmente billones de dólares en transacciones bancarias, videollamadas, mensajes militares y prácticamente todo lo que entiendes por Internet. No es un satélite, no es una nube invisible flotando sobre tu cabeza. Es un cable de cristal más fino de lo que imaginas, tirado en el lecho marino a 4000 metros de profundidad. Y si alguien lo corta en el punto equivocado, un país entero puede quedarse sin internet en cuestión de minutos. En los próximos minutos vas a entender cómo se construye, se entiende y se repara un cable que cruza océanos enteros, porque un ancla de pesca es técnicamente más peligrosa para internet que cualquier hacker del planeta. ¿Y qué está pasando ahora mismo con los sabotajes que ya está investigando la OTAN? Pero antes hay que entender algo que casi nadie sabe. La nube no existe. Cuando envías un mensaje desde tu país a alguien en otro continente, ese mensaje no sube al cielo y baja convenientemente donde tú lo quieres. Viaja físicamente, como electricidad convertida en luz, a través de un cable de fibra óptica que recorre miles de kilómetros por el fondo del océano. Se estima que más del 99% de todo el tráfico de datos intercontinental, no del tráfico local, del tráfico entre continentes, pasa por estos cables submarinos, no por satélites. Los satélites, incluso los más modernos como Starlink, todavía transportan una fracción diminuta de ese volumen, porque simplemente no pueden competir en capacidad con un cable de fibra óptica. Hoy existen más de 500 cables submarinos activos, con una longitud combinada que supera el 1,5 millones de kilómetros, suficiente para rodear la Tierra decenas de veces. Y aquí está el primer dato que sorprende a todo el mundo. Pese a mover una cantidad de información que ni siquiera podemos imaginar, el cable en sí mismo es diminuto. En su parte más delicada, el núcleo de fibra óptica, por donde viaja literalmente la luz que transporta la información, es más fino que un cabello humano. Ese hilo de cristal está protegido por capas de acero, cobre y una gruesa cubierta de polietileno, hasta convertirse en un cable que, en aguas profundas, es apenas más grueso que una manguera de jardín. Cerca de la costa, donde hay más riesgo de daño por barcos o anclas, se le añade una armadura extra de acero que lo engorda hasta el tamaño de un brazo humano. Construir uno de estos cables no es como tender un cable eléctrico normal. Se fabrican en fábricas especializadas, casi todas concentradas en un puñado de empresas en el mundo, y luego se cargan en barcos cableros especialmente diseñados capaces de almacenar miles de kilómetros de cable enrollado en tanques circulares gigantescos dentro del propio buque. Estos barcos avanzan a un ritmo lentísimo, a veces menos de 10 kilómetros por hora, mientras van depositando el cable en el fondo marino con precisión milimétrica, ayudados por vehículos submarinos robóticos que, en zonas poco profundas, incluso entierran el cable bajo el sedimento con una especie de arado submarino para protegerlo de anclas y redes de pesca. Todo este proceso para un solo cable transoceánico puede tardar meses y cuesta habitualmente varios cientos de millones de dólares. Si te está sorprendiendo lo frágil que es en el fondo algo tan crítico como Internet, este es el momento perfecto para darle like al video.
ayuda muchísimo a que sigamos haciendo este tipo de contenido con este nivel de detalle. Y sigue viendo, porque ahora viene la parte que probablemente no conocías. Internet se rompe constantemente y casi nunca te enteras. Aquí está el dato que sorprende a casi todo el mundo. Los cables submarinos se cortan todo el tiempo. Se estima que ocurren entre 100 y 150 roturas de cables submarinos cada año en todo el planeta. La inmensa mayoría no son sabotajes ni ataques, son accidentes, anclas de barcos que arrastran el fondo marino en zonas donde no deberían fondear, redes de arrastre de pesca industrial que enganchan el cable sin que la tripulación ni siquiera lo note, y terremotos submarinos que pueden partir un cable como si fuera un hilo. Por eso el sistema entero está diseñado con una redundancia. La información casi nunca depende de un único cable, sino que se reparte entre varias rutas alternativas para que, si una se corta, el tráfico se redirija automáticamente por otra en fracciones de segundo. El problema aparece cuando esa redundancia falla, como ocurrió en 2022, cuando una erupción volcánica submarina cerca de Tonga cortó el único cable que conectaba a esa nación insular con el resto del mundo, dejando al país prácticamente aislado digitalmente durante semanas. Y aquí es donde la historia se pone realmente seria. En los últimos años, varios cables submarinos en el mar Báltico y cerca de Taiwán han sido cortados en circunstancias sospechosas, en algunos casos por barcos mercantes que, según investigaciones de la OTAN, arrastraron deliberadamente su ancla durante kilómetros exactamente sobre la ruta de los cables. Un daño casi imposible de causar por accidente durante tanto tiempo sin que la tripulación lo note. Esto ha encendido las alarmas de Europa, porque un cable submarino no solo transporta redes sociales y streaming, también transporta comunicaciones militares, transacciones bancarias internacionales y, en algunos tramos, la conexión eléctrica entre países. Un ataque coordinado y simultáneo contra varios puntos críticos del sistema global de cables, algo que varios servicios de inteligencia europeos consideran un escenario realista de guerra híbrida, podría desconectar a países enteros del sistema financiero mundial durante días, sin disparar un solo misil. Y ya que estamos hablando de amenazas al cable, hay una que seguramente has escuchado y es más real de lo que parece: los tiburones. Durante años circuló como leyenda urbana que los tiburones mordían los cables submarinos y durante años se trató como un mito exagerado. Pero empresas como Google, que ya construyen y son propietarias de sus propios cables submarinos, han documentado suficientes casos de mordiscos de tiburón, probablemente atraídos por los campos electromagnéticos que genera el cable, como para empezar a envolver ciertos tramos con una capa extra de protección tipo Kevlar, específicamente para evitarlo. Es literalmente un cable que sostiene la economía mundial, protegido con el mismo material que se usa en chalecos antibalas, para que un tiburón curioso no interrumpa una transferencia bancaria en Singapur. Y aquí está el dato con el que quiero cerrar este video. Cada vez más, los propietarios de estos cables ya no son gobiernos ni empresas de telecomunicaciones tradicionales, sino un puñado de gigantes tecnológicos: Google, Meta, Amazon y Microsoft,
ya poseen o cofinancian una parte cada vez mayor de la red global de cables submarinos, es decir, la infraestructura física sobre la que corre absolutamente todo Internet, la columna vertebral invisible de la economía digital mundial, está pasando silenciosamente de manos de los estados a manos de un grupo reducido de corporaciones privadas. Así que la próxima vez que hagas una videollamada con alguien al otro lado del mundo, recuerda que ese mensaje no viajó por el cielo, viajó por un tubo del grosor de una manguera, tendido a 4000 metros de profundidad, vigilado por muy poca gente, y que de él depende literalmente todo. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el cable que sostiene Internet. Cuéntame en los comentarios, ¿sabías que Internet dependía de cables físicos y no de satélites? Yo tengo mi teoría sobre por qué esto se conoce tan poco, pero quiero leer la tuya primero. Y si te quedaste con ganas de más procesos invisibles como este, tienes que ver el video que tengo justo aquí arriba, porque vamos a otro mecanismo que es igual o incluso más impactante que todo lo que acabas de ver.